¿El ego qué es? El ego es esta percepción que se crea en la mente, es una creación, en realidad no es nada físico, es una ilusión que genera la mente fruto de ser conscientes de nuestros propios pensamientos. Si nosotros no fuéramos conscientes de lo que pensamos, que fuéramos inteligencia artificial, ¿no? Bueno, tú y yo podríamos ser dos ordenadores con inteligencia artificial y podríamos estar teniendo esta charla, ¿no? Y nos entenderíamos y hablaríamos, pero no seríamos conscientes de que estamos hablando, ¿no? Es como un ordenador que juega ajedrez y no sabe que está jugando ajedrez. Tú y yo podríamos estar hablando, una conversación hiper interesante, pero no seríamos conscientes. No tendríamos ego. Simplemente ejecutaríamos nuestros algoritmos y hablaríamos, escucharíamos, procesaríamos y hablaríamos. Hola, bienvenidos a este conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Chavis Ginesta. En 1998 fundó Voxel, es una empresa con sede en Barcelona y cuenta con 200 colaboradores. Entre las pasiones personales se destaca su afán por contribuir a la construcción de un mundo más consciente, lo que se expresa a través de su liderazgo en Voxel. Su vinculación con la Fundación de Capitalismo Consciente, colaboró con la co-creación del primer Festival Consciente en España, junto con 50 voluntarios. Es coautor del libro Humanitas. Nuestro conversar fue: la autogestión es natural como la naturaleza misma y una economía sin ego. Una disculpa en este conversar, ya que tenemos algunas fallas técnicas. Así que los dejo con Chavis. Hola Chavis, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, ¿qué tal por ahí? Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. A ti por invitarme, un gusto estar compartiendo este rato contigo. Bien, perfecto. Pues bien, como tú sabes, este es un podcast para inspirar y hablar de gestión y herramientas de organizaciones humanas. Y me gustaría saber, para ti, ¿qué es la autogestión? A ver, cuando hablamos de gestión, lo que en inglés llaman el management, este es un término que fíjate que no existía, ¿no? Antes del ser humano. A la naturaleza no la gestionaba nadie, ¿no? Y la naturaleza siempre se ha autogestionado. La naturaleza siempre ha evolucionado, todo el proceso evolutivo ha funcionado de forma autoorganizada. No hay nadie que lo esté organizando, ¿no? No hay ninguna mente pensante que diga tú vas por aquí, tú vas por allí, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Todo se autoorganiza y hasta que llegó el ser humano todo funcionó muy bien, ¿no? En el momento en que entra en escena el ser humano no, en el momento que entra en escena, no, al cabo de unos cuantos miles de años y sobre todo en los últimos siglos, aparece un término que no existía en la naturaleza, que es el término del management, ¿no? La gestión. Y los seres humanos somos los primeros miembros de la naturaleza que decidimos que hemos de ser gestionados, ¿no? O que hay que gestionarnos, porque si no, no hacemos las cosas bien. Esto no existía, nunca había existido previamente. Con lo cual, cuando me hablas de autogestión, para mí la autogestión pues, es lo natural. La autogestión es lo que ha existido durante 13.800 millones de años. Todo el proceso evolutivo ha evolucionado de forma autoorganizada y hasta, no ha sido hasta los últimos microsegundos de existencia del proceso evolutivo, ¿no? Si comprimiéramos el proceso evolutivo, los 13.800 millones de años desde el Big Bang hasta fecha de hoy, en una línea temporal de 24 horas, pues el ser humano aparece en los últimos microsegundos de estas 24 horas y en esos microsegundos se inventa la gestión y se pregunta qué es la autogestión. Pues la autogestión es lo que ha habido antes, los 23 horas, 999 hasta hace pocos microsegundos. Esto era la autogestión y ahora somos nosotros los que hemos venido a decidir que las cosas no funcionan bien cuando no son autogestionadas, ¿no? Claro, bien, muy buena tu respuesta. Y me gustaría saber cómo tú llegas a estas prácticas y todo lo que has hecho en tu organización, como qué te conectó, qué te movió en lo personal.
A ver, yo diría que llego de forma natural. Como yo no estudié económicas, ni estudié empresariales, ni estudié nada de lo que te hace pensar que nos tenemos que autogestionar y tenemos, perdón, que tenemos que gestionarnos y tenemos que aplicar un manual que no existía antes de que lo inventáramos los humanos, pues yo pues he gestionado mi empresa como me pedía el cuerpo, ¿no? Yo he seguido mis impulsos y bueno, y ahora lo miro retrospectivamente y hay una parte de cómo nos organizamos nosotros en Voxel, que podrías definirlo de autogestión, podríamos definir de autoorganización. Intentamos, no porque creamos que esa es la forma de hacerlo, sino porque esa es la forma en que lo hacemos y luego cuando lo analizamos mirando hacia atrás como lo hemos venido haciendo, pues esto no es lo que hace el resto de las personas, ¿no? Entonces, básicamente intentamos aplicar patrones que cuando miras los libros que se han escrito al respecto, pues se parecen a, por ejemplo, a la sociocracia, ¿no? Existen sistemas de gestión que intentan emular cómo funciona la naturaleza y esos sistemas tienen nombres de los que los han inventado y les han llamado pues algunos sociocracia, otros holocracia, holacracia y cosas de este estilo. Nosotros intentamos ver cosas que van por ahí e intentamos aplicarlas y hacemos prueba y error. Vemos lo que funciona, si funciona lo seguimos haciendo, si no, pues lo cambiamos y vamos innovando. O sea, que es que tampoco es que tengamos un método súper claro de que hacemos esto, sino que vamos fluyendo y vamos viendo lo que nos va bien y lo que no nos va bien lo dejamos y lo que nos va bien lo intentamos hacer. Más de lo que va bien y menos de lo que no va bien, ¿no? Pero no tenemos un manual muy claro de cómo hacemos las cosas. Ya, ¿y cómo se autoorganizan? Es decir, ¿cómo es la estructura que dentro, si yo entro a colaborar con ustedes y soy nuevo, qué sucede dentro de la organización? ¿Qué prácticas son las que hacen comúnmente? A primera vista parecería una organización como cualquier otra, ¿no? Tenemos pues nuestros departamentos, hay áreas de responsabilidad. Visto superficialmente, pues no es muy diferente de cualquier otra organización, ¿no? Luego lo que sí que es cierto es que la forma de funcionar sí que es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, por darte un ejemplo sencillo, en nuestra organización cualquier persona en cualquier momento le puede enviar un email al director general diciendo que quiere comer con él para explicarle algo. Y el director general pues organiza su agenda y le da una cita para quedar a comer con esa persona y discutir lo que quiera discutir. Nosotros ya somos más de 200 empleados en España, no sé cómo es en México, pero en España, a partir de una cierta dimensión, mucho antes, no sé cuál es ahora, pero mucho antes de los 200, ya los empleados tienen la capacidad de crear sindicatos, ¿no? Nosotros no tenemos sindicatos. No tenemos sindicatos porque nunca los trabajadores han querido tener sindicatos. ¿Y por qué no han querido tener sindicatos? Pues porque no los necesitan. ¿Por qué no los necesitan? Pues ya más allá de que se sienten bien tratados y que se sienten que la función del sindicato no tiene sentido, existen mecanismos que pueden activar, como por ejemplo tenemos una, un equipo que se llama FEMAQUIP, que en catalán significa haciendo equipo, donde un grupo de empleados pues se coordinan entre ellos mismos para recabar cuáles son las cosas que los demás quieren que la organización haga por ellos y periódicamente nos van pidiendo a la dirección, nos gustaría que este año hiciéramos esto, nos gustaría que hiciéramos esto otro y nosotros pues nuestra labor es intentar hacer todo lo que nos piden. Cuando te das cuenta que cuando creas estos vínculos de colaboración entre cuando todos nos vemos como un equipo que estamos colaborando y que lo que hay no son jerarquías sino roles, ¿no? Que la dirección pues tiene un rol y el resto de las personas también tienen un rol y no es que unos manden sobre otros, sino que entre todos colaboramos por un propósito común. Um, Cuando te das cuenta que las cosas funcionando de esta forma funcionan mejor, no tienes la necesidad de crear estructuras específicas para pedir los derechos, porque en realidad no es que unos le pidan derechos a sus jefes, sino que entre todos intentamos que todos estemos lo mejor posible. Y es otra forma, es un mindset completamente diferente de trabajar. Es un mindset que
antepone el concepto de propósito al del ánimo de lucro, es decir, nosotros no vemos nuestra organización como una organización cuya existencia es ganar dinero, sino que vemos el dinero como el oxígeno, la gasolina que alimenta nuestra razón de ser, nuestro propósito, nuestra razón existencial. Es un cambio de mindset sencillo pero fundamental. Cuando tú haces este cambio de chip, ¿no? Que ya no ves el dinero como el objetivo, sino que como la gasolina que alimenta tu objetivo, automáticamente empiezas a ver se empieza a transformar tu cultura, tus valores, te vuelves más colaborativo, empiezas a entender lo que explicaba antes de que no hay jefes ni subordinados, sino que todos somos un equipo que cada cual tiene sus roles y lo que hay es respeto entre todos porque cada cual cumple su rol y lo que tiene que haber es respeto mutuo, ¿no? Y normalmente el líder lo que tiene que estar es al servicio de, de, los, de los que normalmente se consideran subordinados y no al revés, ¿no? Pues cuando todo esto empieza a suceder y empieza a pasar y no es una narrativa que está colgada en la pared, sino que es una realidad que tú vives en el día a día, pues todo se da de forma bastante natural, ¿no? Entonces ya no hay que ni definir manuales ni hacer nada específico, sencillamente las cosas se van sucediendo de una determinada manera y todo fluye. Ya, qué interesante y con esa breve explicación, ¿cómo llegas tú a plantear la cultura? O sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Te fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Lo tenías muy claro? ¿Tenías una visibilidad? Me queda claro que me identifico contigo, que yo tampoco fui, no estudio nada. Y no sé si eso también se te ha facilitado en términos personales, como pues crear, o sea, ¿cómo fue el proceso para llegar hasta aquí? Claro, si no estás contaminado por lo que has aprendido en la escuela, es más fácil, obviamente, ¿no? Porque si no tienes dos trabajos, el de desaprender lo que has aprendido y luego el de implementar lo que te nace, ¿no? Cuando no tienes la contaminación ambiental de las enseñanzas previas, de que te han dicho las cosas tienen que ser así, si no te vas a estrellar, cuando eso no existe, es mucho más fácil responder a tus propios impulsos, ¿no? Entonces, en mi caso, ah, la cultura yo no la definí yo me la encontré, es decir, empezamos a operar y la cultura se fue desarrollando, fue emanando de nuestra forma de ser. Fue así. Y fue luego, a posteriori, que tomamos conciencia que nuestro éxito no era fruto de lo que hacíamos ni de lo bien que lo hacíamos, sino de cómo lo hacíamos. Eso fue muy importante. Cuando nos dimos cuenta que nuestro éxito era porque teníamos una forma de ser, ¿no? Que no es que no fuéramos buenos tecnológicamente, éramos buenos tecnológicamente y eso es una condición importante, ¿no? Para poder triunfar en el mundo de la tecnología. Pero cuando nos dimos cuenta que la razón del éxito no era esa, sino que la razón del éxito era cómo habíamos desarrollado una cultura centrada en las personas, cómo tratábamos a nuestro equipo, cómo tratábamos a nuestros clientes, las relaciones que establecíamos con ellos, tan personales de amistad, ¿no? Cuando vimos que eso era la clave de nuestro éxito es cuando tomamos conciencia de la importancia que tiene la cultura y los valores en una organización. Antes lo vivíamos, pero no éramos conscientes. La diferencia fue que en el momento en que fuimos conscientes decidimos empezar a trabajar esa cultura, ¿no? Nos pusimos a identificar cuáles eran nuestros valores, nos dimos cuenta que nuestra forma de ser se podía resumir en 4 valores muy concretos. Como eran 4, decidimos que dedicaríamos un trimestre del año a trabajar cada uno de ellos y que durante cada trimestre estaríamos haciendo una serie de acciones destinadas a vivir un valor determinado y que todo lo que haríamos en ese trimestre estaría muy alineado con ese valor y que si esto lo hacíamos cada año, pues nuestros valores estarían súper afianzados, ¿no? Porque cada vez los viviríamos con más intensidad, cada vez sería más difícil que entrara a trabajar alguien con nosotros que no resonaba con esos valores porque enseguida se vería, ¿no? Que independientemente de cuán bueno fuera técnicamente, no encajaba por cultura. Nos dimos, cuando vimos que esto era así y empezamos a implementarlo, todo empezó a suceder mucho más automáticamente, ¿no? Luego es cierto que existen mecanismos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada día, cada departamento, cada área se reúne 10 minutos por la mañana para
hacer un daily, que le llamamos la reunión diaria, para hablar de cómo, bueno, de las cosas que van a hacer ese día, lo más importante que tienen el día, y si necesitan ayuda en particular de alguien, pues bueno, todo esto se comparte en grupo, y si hay alguna cosa que requiere de la ayuda o del soporte de otro grupo, pues el responsable correspondiente se encarga de canalizarlo al grupo correspondiente, y de esta forma nos alineamos todos, ¿no? La alineación es súper importante, y sí que hemos establecido mecanismos para objetivos, sobre todo ¿no? Para que la comunicación, que creo que es lo más importante que existe en una organización, fluya en todas direcciones, y que todo el mundo esté al corriente de lo que sucede, ¿no? De las cosas importantes, que nadie se le pase nada importante que deba saber y no se entere, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo en nuestra organización, todo es bastante orgánico, todo se sucede o se da de la forma que se tiene que dar, y luego hemos ido tomando conciencia de que esto es así y hemos ido implementando mecanismos, ¿no? Y el del daily, por ejemplo, pues es uno, claro, tenemos más, pero eso sería un ejemplo. Ya. Chávez, y esta parte de cómo inspiras o todos los colaboradores estén alineados, de repente me ha tocado que uno se desvía dentro de la cultura. ¿Qué hacen ustedes cuando sucede en un equipo que alguien se está desviando de la cultura, que no está viviendo el propósito? ¿Qué prácticas sucede si llegaras o ha sucedido alguna vez, ¿no? Sí, claro, eso sucede. Y esto es muy importante saberlo gestionar, ¿no? Porque siempre hay una razón, ¿no? Por la que una persona no encaja en la cultura, y normalmente esta razón tiene que ver o porque no encaja con el propósito, no le resuena, o porque existen unas circunstancias, las que sean, que hace que en ese momento vital lo que está haciendo pues no puede con ello, y ni el entorno ni lo que hace le encaja, ¿no? Cuando sucede esto, lo importante es identificarlo. Una vez está identificado, hay que ponerle solución, porque si no le pones solución, lo que sucede es que se produce una disonancia cognitiva entre lo que dices que haces y lo que realmente haces, ¿no? Estás diciendo que tú quieres que las personas tengan unos valores, que actúen de una determinada manera, pero luego hay uno o más que no lo están haciendo. Entonces los demás te echan en cara, ¿no? Que hay, porque a ese se le tolera todo eso, ¿no? Entonces, esta situación se vuelve insostenible, y puede generar en lo típico de que una manzana podrida pudre a todo el cesto, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas, y la primera medida que se tiene que tomar es siempre hablar con esa persona, ¿no? Hablar con esa persona, intentar entender qué le está pasando, darle feedback e intentar que ella misma pues reconduzca la situación. Ahí pueden pasar dos cosas, que la reconduzca o que no, ¿no? Si se reconduce, genial. Si no, pues hay que volver a darle feedback y hay que volver a quedar, ¿no? Si la cosa persiste y se ve que no tiene solución, bueno, pues a lo mejor se puede llegar a un caso en que te des cuenta. Bueno, nosotros hemos llegado a coger la persona y cambiarla de departamento. Es decir, a ver, a lo mejor lo que estás haciendo aquí, pues en tu momento vital esto no es lo que a ti te apetece hacer y no te encaja. A lo mejor, ¿qué te parecería estar en este otro lado? Y si hay la opción de recolocarla, esa siempre es una opción a probar. Y eso se puede probar. Si eso también falla y ya llegas al punto que es que en tu empresa esa persona no encaja, lo mejor para esa persona y para la empresa, y esto es importante, ¿eh? No es que la empresa se lo tenga que quitar de encima porque esa persona molesta, no. A esa persona le hace daño seguir en la empresa, porque esa persona está haciendo algo que no le gusta, que no le va a permitir desarrollarse como ser humano en esa organización, porque lo que él desea hacer, lo que puede hacer, lo que sabe hacer, no es lo que está haciendo allí, y no hay ningún puesto de trabajo que se lo permita hacer. Entonces esa persona ahí lo va a pasar mal y no hay nada que hacer con ella. Con lo cual, y además, pues tampoco está ayudando a la organización, y de hecho está haciendo daño, porque hay otras personas en la organización que lo están viendo y que la situación es insostenible. Con lo cual, lo siguiente mejor que se puede hacer es ayudarla a encontrar una salida profesional acordada, que le permita encontrar ese trabajo que quiere, y encontrar esto. Entonces, esto es lo deseable. Habrá ocasiones en que eso se puede hablar con la persona y lo va a entender, y genial, y habrá ocasiones en que la persona pues no va a entenderlo y se va a rebotar, y no va a ser
todo lo agradable que hubiera podido ser esta salida, pero al final pues es inevitable, ¿no? Entonces, de nuestro lado, intentamos siempre hacerlo lo mejor posible. ¿Siempre se puede? Pues no, ha habido casos que a lo mejor la persona, pues no, ella tiene su visión de cómo, desde su punto de vista todo lo está haciendo perfecto, desde el de la organización pues no es así y no hay manera de ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, pues esto a veces también pasa. Pero sí que es importante no dejar que estas situaciones se enroquen, que se pudran, ¿no? Porque esto es súper nocivo en primer lugar para la propia persona y en segundo lugar para la organización. Claro. Chávez, ¿cómo definirías tú el estilo de gestión de ustedes, de tu empresa? O sea, me queda claro que has agarrado varias prácticas y lo que hace sentido lo vas aplicando, van probando es un laboratorio y me identifico mucho contigo porque yo hago lo mismo y es un estilo parecido tenemos. Pero ¿cómo lo definirías? ¿Tienen algún nombre el estilo que tienen de hacer las cosas o son... A ver, ahora mismo yo creo que hay diferentes movimientos em, vinculados pues al capitalismo tradicional, que lo que intentan es descubrir nuevas formas de inyectar consciencia en el capitalismo. Capitalismo consciente es una de ellas, ¿no? Eso es un movimiento que lo que hace es intentar a coger los principios del capitalismo tradicional y decir, ok, la herramienta está bien, todos los problemas o las quejas que se levantan o que se elevan en torno al capitalismo no tienen que ver con la herramienta, tienen que ver con el uso de la herramienta, ¿no? Con el uso inconsciente que se hace de la herramienta. Y por tanto lo que pregonan es, ok, si en lugar de usar la herramienta inconscientemente le pusiéramos conciencia y ponerle conciencia, se puede traducir al final en lo que explicaba al principio, ¿no? Cómo entendemos que el dinero no debe ser el propósito último de la organización, sino la gasolina que alimenta nuestro propósito. Solo con entender esto, ya todo lo demás fluye solo. Entonces, yo creo que ahora ya hay muchos movimientos, hay varios, le puedes llamar capitalismo consciente, le puedes llamar stakeholder capitalism, le puedes llamar capitalism. Están luego las organizaciones B Corp, que es Corporaciones for Benefit. Hay varios, pero es que todos comparten un mismo principio, todos tienen su propia visión de cómo se debe implementar estos principios, pero al final es lo mismo y tiene que ver con entender que las organizaciones deben estar al servicio de la sociedad y no al revés, ¿no? Claro, sí, bien. Y de hecho coincidimos somos miembros de Capitalismo Consciente, yo acá en México y tú en España, así que entiendo bien los principios de capitalismo consciente, ¿no? Liderazgo consciente, una cultura consciente, stakeholder conscientes y todo lo que tiene que ver con este movimiento, lo cual me gusta mucho. Y esta parte del acabas de escribir la semana pasada en tu LinkedIn un artículo que hablas de economía sin ego. Y también me gustaría que me hables del festival, lo cual no pude ir y fueron varios amigos, pero el próximo año me anoto, seguro. Y que me expliques a qué te refieres con una economía sin ego. Muy bien. A ver, pero es difícil hablar de una economía sin ego sin saber lo que es el ego, ¿no? Y creo que la mayor parte de la gente no entiende qué es el ego porque acostumbramos a confundir el ego con el comportamiento egocéntrico, ¿no? Que tienen algunas personas que sin duda es una manifestación extrema del ego, ¿no? Cuando alguien se comporta de manera egocéntrica, pues es el ego elevado a la máxima potencia. Pero el ego es algo mucho más básico que todos tenemos, aunque no nos comportemos egocéntricamente, en el fondo nuestro comportamiento es egoico. ¿El ego qué es? El ego es esta percepción que se crea en la mente, es una creación, en realidad no es nada físico, es una ilusión que genera la mente fruto de ser conscientes de nuestros propios pensamientos. Si nosotros no fuéramos conscientes de lo que pensamos, que fuéramos inteligencia artificial, ¿no? Bueno, tú y yo podríamos ser dos ordenadores con inteligencia artificial y podríamos estar teniendo esta charla, ¿no? Y nos entenderíamos y hablaríamos, pero no seríamos conscientes de que estamos hablando, ¿no?
Es como un ordenador que juega ajedrez y no sabe que está jugando ajedrez. Tú y yo podríamos estar hablando, una conversación hiper interesante, pero no seríamos conscientes. No tendríamos ego. Simplemente ejecutaríamos nuestros algoritmos y hablaríamos, escucharíamos, procesaríamos y hablaríamos. El ego es algo muy peculiar y se genera en el momento en que eres consciente de tus propios pensamientos. Esto empieza a pasar con los niños a muy temprana edad, cuando los bebés también nacen sin ego, pero a partir de que el bebé empieza a pensar, empieza a tomar conciencia de lo que piensa, empieza a ver que cuando llora le atienden, ¿no? Y empieza a utilizar el llanto como una herramienta para conseguir sus propósitos y empieza a aprender que tiene un sexo determinado y que eso significa que se debe comportar de una forma determinada. Se va construyendo todo un sistema identitario, un sistema de pensamiento. En realidad es lo que llamamos la personalidad, ¿no? Que está constituida por múltiples bloques o por múltiples ideas respecto a qué somos, que si soy hombre, soy mujer, que si me gusta esto, me gusta lo otro, soy de tal equipo, soy de tal país, etcétera, etcétera. Esta personalidad, este conjunto de pensamientos que los podría desarrollar también una máquina, pero no se apegaría a ellos como si en ello le fuera la vida, nosotros nos apegamos a ellos y consideramos eso, vamos, una parte fundamental de nuestra existencia. De tal forma que cuando alguien amenaza alguna parte, por pequeñita que sea, de ese sistema de pensamiento, automáticamente reaccionamos en contra. Da igual si tienen razón o no. O sea, automáticamente salta un sistema inmune, se genera un sistema inmune que ataca todo lo que atenta contra nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de creencias, ¿no? Entonces, el ego al final es esta personalidad que está constituida por un sistema de creencias en torno a lo que nosotros somos y que no tiene ningún fundamento, está formado por lo que hemos aprendido desde que nacimos y se ha ido desarrollando con el tiempo, nuestra sociedad influye, nuestros amigos influyen, nuestra propia experiencia influye, etcétera, ¿no? Entonces, aclarado qué es el ego, que por cierto, además, todo el lenguaje se ha desarrollado cuando los seres humanos no tenían lenguaje, cuando lo empezaron a desarrollar desde esta perspectiva egoica, ¿no? De la que acabo de definir. O sea, el lenguaje todo se ha desarrollado desde la perspectiva del yo, tú, él, es la perspectiva de separación. Hemos perdido de vista que todos formamos parte de una unidad, ¿no? Somos todos parte de una misma energía universal, ¿no? Nos percibimos a través de nuestros sentidos, percibimos una parte de la realidad, esta parte de la realidad es la que nos hace vernos como entidades separadas, individuos luchando por nuestra existencia, y esto también forma parte de la percepción egoica, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros como entidades individuales luchando por nuestra supervivencia. Y esta percepción de entidades individuales luchando por nuestra supervivencia es la que es la base sobre la cual se ha fundamentado todo el sistema económico, ¿no? Antes de que emergiera el capitalismo, pues el sistema económico que había era un sistema esencialmente extractivo. Unos pocos, los que tenían la mayor fuerza, ¿no? la mayor maquinaria bélica, pues esa minoría se dedicaba a extraer la riqueza de la mayoría, explotándolos, y ese era el sistema económico, un sistema esencialmente extractivo. Con la invención del dinero se genera algo que no existía antes, que es que descubrimos la manera de repartir el poder en forma de dinero. Es decir, el poder pasa de estar en manos de los más fuertes a manos de los que tienen las mejores ideas. Eso es un cambio de paradigma, realmente, ¿no? Gracias al dinero, el poder se redistribuye de manos de los más fuertes a los que tienen las mejores ideas, o empieza a redistribuirse. Esto es un cambio brutal. Esto no había existido antes en la humanidad. Y esto hace que, de hecho, a Adam Smith, que fue el que descubrió el padre fundador, se le llama el padre fundador del capitalismo, pero él no fundó nada, fue quien descubrió que las naciones que habían aprendido a colaborar en base a este paradigma, a este nuevo paradigma, eran las más prósperas, ¿no? Entonces él descubre esto y lo escribe. No le llama capitalismo, simplemente eso pues emerge y esa idea
que él descubrió. Luego, 100 años más tarde, vino Marx y le llamó capitalismo, ¿no? Pero él, cuando descubrió la idea, pues simplemente lo que hizo es observar cómo se comportaban una serie de seres humanos, ¿no? Bien, fíjate que esto, que no lo inventó nadie, que simplemente se sucedió por una serie de coyunturas y que pasó así, supuso un avance sin precedentes en la historia de la humanidad, pero aún y así siguió anclado en el modo subsistencia, en el modo supervivencia que define el comportamiento egoico. Es decir, sí que es cierto que se democratizó el poder gracias al mercado, gracias al dinero y gracias, en definitiva, al sistema subyacente que luego llamamos capitalista, pero no salimos del modo supervivencia. Todo nuestro comportamiento sigue prisionero del modo supervivencia que ha caracterizado la historia de la humanidad. Hemos sido siempre así desde que inventamos el habla. ¿Qué sucede? Que pese a todo, y aunque parezca increíble, el capitalismo, pese a que se basaba en la persecución del beneficio personal, se basaba en la persecución del instinto de supervivencia, ¿no? Pese a todo, ha creado un nivel de progreso sin precedentes en la historia de la humanidad y ha creado un mundo de abundancia muy por encima del que teníamos en la antigüedad. Es decir, estamos penetrando en un nuevo mundo donde ya no es necesario realmente que todos luchemos a muerte por la subsistencia, porque las amenazas reales de subsistencia pues, han sido exterminadas por el progreso, ¿no? Fundamentalmente por el progreso tecnológico. ¿Qué sucede? Que estamos entrando en un mundo de abundancia, pero todavía no hemos cambiado nuestro mindset de escasez. Continuamos prisioneros de un modo supervivencia que nos hace continuar viendo el mundo como una amenaza, ¿no? Y que continuamente estamos intentando tener más y acumular más por si acaso, ¿no? Y no nos hemos acostumbrado a vivir en la abundancia, no hemos aprendido. Nuestra arquitectura cerebral es una arquitectura de subsistencia todavía, ¿no? En el fondo es una arquitectura egoica. Cuando antes hablaba de evolucionar hacia una economía sin ego, me refiero a que hemos de cambiar ese mindset, hemos de aprender que estamos entrando en un mundo de abundancia, que el arquetipo masculino que está basado en la lucha por la supervivencia, en la competitividad, en la ley del más fuerte, que tan bien nos ha ido para salir de la Edad Media y para crear el mundo de abundancia al cual nos dirigimos, ya ha quedado obsoleto. Y que ahora el arquetipo que se necesita para gestionar un mundo de abundancia, el mundo de abundancia en el cual estamos penetrando y en el cual el modo supervivencia que tan bien va en un mundo de escasez ahora ya no tiene sentido y de hecho es altamente perjudicial. Salir de ese mindset significa entrar en otro mindset que es el que yo llamo el arquetipo femenino, ¿no? El arquetipo femenino que no tiene nada que ver con el sexo, ¿eh? Estamos hablando de la forma de comportarse, ¿no? La forma de gestionar los recursos de una forma pues mucho más amable, mucho más con un espíritu de compartición y de colaboración en lugar con un del espíritu de lucha y de competencia, ¿no? Eso es lo que en realidad estamos empezando a vivir. Creo que estamos entrando en un nuevo mundo donde está empezando a darse este cambio, están empezando a emerger organizaciones que encajan con los valores de capitalismo consciente o el stakeholder capitalismo, esto que hablábamos antes, y que justamente resuenan con los valores que antes estaba comentando del arquetipo femenino, ¿no? Esto está empezando a suceder. Estamos en un momento del proceso evolutivo donde el capitalismo salvaje, por llamarlo de alguna manera, que no nos ha ido mal, está quedando atrás, está quedando obsoleto y ahora lo que toca es empezar a cambiar el chip para evolucionar en esta nueva dirección, que de la misma forma que entramos en el capitalismo sin que nadie lo diseñara y lo decidiera, ahora está pasando lo mismo, ¿eh? No es que ahora nos tengamos que alinear todos, si nos alineamos mejor y todo será más rápido e indoloro. Pero es que, querramos o no, está sucediendo y no hay marcha atrás. Es imposible que no vayamos hacia ahí, dicho de otra forma. Claro. Gracias, Xavi.
Me gustaría aprovechar una parte que quiero tener este espacio porque no sé si vamos a continuar o no por este tema que sucedió de nuestro tiempo, pero me gustaría que me hables de tu libro. Quise buscarlo en español y no lo encontré más que eh, en- se me fue el nombre del Humanitas. Humanitas. No, el libro sí, el Humanitas, el idioma de ustedes allá en Barcelona. Catalán, el catalán. Catalán, sí, Humanitas. Y me gustaría pues me puedas hablar de qué se trata, qué es tu propósito con el libro. Y bueno, y si hay tiempo, pues tú lo defines y si no, pues Sí, ahí le sí, con eso creo que terminaremos porque a las 6 tenía otra reunión y me están esperando ya. Pero sí, quizás terminamos con esto. Mira, antes me preguntabas también por el Festival de la Conciencia que hemos tenido en Barcelona hace poco. Mira, tanto el libro como el festival son dos proyectos que surgen en paralelo. El libro me puse a escribirlo con Sergi Torres sin tener 100% claro de qué íbamos a escribir, y ahora que ya está terminado y miro atrás y veo lo que ha sucedido en el festival, tomo conciencia de que el libro eran las bases intelectuales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Las bases de todo lo que la explicación de lo que ha sucedido en el festival, ¿no? Toda esta nueva economía colaborativa de la que estaba hablando antes, ¿no? De cómo el ser humano está abandonando el modo supervivencia para entrar en un mundo de abundancia y cambiar el mindset y la forma de entender y comprender la realidad. Todo eso que ya está sucediendo se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y el Festival de la Conciencia fue una manifestación de esto, ¿no? Fue un evento estrictamente colaborativo donde miles de personas, fuimos como 2.500, nos reunimos para festejar esta nueva forma de entender la economía, donde vinieron ponentes de todo el mundo a hacer charlas y talleres sin cobrar nada. O sea, nadie cobró ni 5 por participar en este evento. Todo se hizo con este ánimo de crear algo por el bien común, ¿no? Y no para ganar nada en material, sino para ganar a, a tener un retorno, una retribución emocional, ¿no? El placer de hacer algo que sabes que es algo que es necesario y que está bien intrínsecamente hacerlo. Y el libro habla justamente del por qué, del por qué está pasando todo esto, ¿no? El libro hace un análisis desde el Big Bang, literalmente, a cómo la realidad se ha ido manifestando y cómo nosotros percibimos la realidad, desde la realidad física, la realidad biológica y la realidad psicológica, cómo el ser humano ha ido evolucionando, ha ido pasando por diferentes fases del proceso evolutivo, desarrollando diferentes comprensiones de esta misma realidad, porque al final la realidad es una y simplemente lo que cambia es nuestra percepción, y cómo estamos entrando en una nueva era donde nuestra percepción de la realidad está, de alguna forma, se acerca más a nuestros orígenes, ¿no? A la verdadera naturaleza que se esconde detrás de cada ser humano, ¿no? Y yo creo que esta es la mejor manera de resumir el libro, porque muchas veces me lo preguntan y es un libro complicado de definir, pero es que hasta nosotros mismos no hemos entendido de qué iba hasta que lo hemos visto meses después de haberlo escrito y ver cómo se ha desarrollado el festival. Fueron, ya te digo, dos proyectos que surgieron al mismo tiempo y que han convergido al mismo tiempo y que uno da sentido al otro, ¿no? Pues bien, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales si alguien quiere localizarte? Sí, yo no soy muy fan de las redes sociales. Estoy en LinkedIn, no tengo Instagram, Facebook lo tengo, pero es como si no lo tuviera porque no lo uso. Pero sí que tengo LinkedIn, si alguien me quiere encontrar en LinkedIn, soy Xavi Ginesta, no hay muchos, somos pocos, o sea que si me buscan me encuentran rápido. Pues bien, pues Pues gracias a ti, Pancho, ha sido un placer. mi aprendizaje fue, me identifico con Chávez de no estar contaminado con el tema de la educación del cual fuimos formados, y eso facilita mucho las prácticas y principios de autogestión. Te invito a que califiques con 5 estrellas este episodio y compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás todos los episodios.